¿Ciertas noches están destinadas al insomnio? ¿O es este exclusivamente el producto de algún acontecimiento casual? ¿Y qué tal si formulase esta interrogante de una manera más fina? ¿Alguien podría explicar entonces el porqué de la naturaleza de algunas noches, que sin motivo y sin ninguna causa fuera de lo común, y tan solo gestadas de sí mismas, sin haber sido influenciadas por circunstancia alguna, se abren como misteriosas flores a la presencia de la madrugada? Yo no soy quien para pretenderme conocedor de una respuesta contundente que represente una verdad universal al respecto, pero sí creo poder esbozar cierta especie de eco no muy lejano, que bien podría atribuírselo a su inexplicable significado. La ciudad siempre es una excelente excusa para el desarrollo repentino de una madrugada al azar en la vigilia del insomnio. Sobre todo una ciudad como Buenos Aires suele serlo, con sus atractivos esparcimientos nocturnos, que abundan mayormente los fines de semana, como si fuesen ideados por cierto común acuerdo para aquellos que desean postergar unas horas el sueño y deambular rodeados por la muchedumbre de almas inquietas, buscando algo más allá en la contemplación de la vida, pero al abrigo de una perspectiva estética que quién sabe por qué razón o por qué causa solo encuentra su mejor expresión durante la noche. En Buenos Aires, en el centro de la ciudad, es inevitable, sobre todo en las noches de viernes y sábados, ya pasada la hora en que cualquier atisbo de la presencia de la luz del sol, inclusive en verano, es imposible, ver a las marquesinas de los teatros y las carteleras de los cines encendiendo sus luces y preparando sus funciones, para que los cientos de personas que transitan la extensión en la que consiste la avenida céntrica, en la cual se sitúan la mayoría de estos establecimientos, puedan pasear entremezclándose al unísono. El nombre de dicha avenida es Corrientes, y es esta el punto neurálgico en la que se conjugan dichos establecimientos, con los bares, restaurantes y cafés, unos prácticamente pegados a los otros, en una extensión aproximada de 10 cuadras, empezando en la intersección de Avenida Callao con la ya mencionada Avenida Corrientes, hasta aproximadamente la esquina de la peatonal Florida. Entre esta distancia comprendida por esas dos intersecciones, se puede caminar y ver a la multitud desfilar, queriendo alcanzar cierta misteriosa visión que guardan dentro suyo, pero quizás para mejor, de manera muy restricta sobre su verdadera forma subyacente. Ese hombre parado en esa esquina conoce a la perfección esas calles y su tipo de movimiento. Transitó por ellas incontables veces durante unos cuantos años desde que vive solo en un departamento muy cercano a Avenida Corrientes. Así es que ya le son familiares los sitios comunes que reflejan la visión nocturna de la ciudad consumida por la muchedumbre. Cabe destacar que entre uno de esos lugares comunes que le resultan favoritos se encuentran las librerías, que en Corrientes todos los fines de semana permanecen abiertas hasta altas horas, aún más que los teatros algunas, y una que otra, casi tanto como las funciones de cine de trasnoche. Y debido a motivos como este, es que a él, como a cualquiera, le puede resultar muy fácil, si así lo desea, evadir el sueño unas cuantas horas, sin importar si uno esté solo o acompañado, en los días en la semana consagrados colectivamente al esparcimiento.
en los que sin darse cuenta uno se puede encontrar inmerso en las mesas de los restaurantes y el tintineo de los cubiertos y los vasos, o en las irradiaciones de las luces de neón contra los microcosmos de las marquesinas de los teatros, titilando sobre los cuerpos aglomerados que deambulan, y en sus letreros brillantes, en los que se pueden leer nombres extravagantes y casi cómicos, en alusión a hermosas vedettes exiguamente vestidas con brillantina y plumas, recorriendo las figuras perfectas de sus formas femeninas como si fuesen el rostro mismo de la noche o las madres de la misma, y a su vez sus amantes en el ímpetu de la ciudad, cuando se convierte, ya ha acabado el día, renaciendo extrañamente en sus últimas horas antes de volver a comenzar, pero que al parecer, previamente a extinguirse por completo hacia el nuevo amanecer, necesitase una exclamación ante la belleza por parte de la humanidad, tal cual queriendo esta última ser un eco ante algo más grande que sí misma. Exactamente como ese hombre parado en esa esquina se siente cada vez que vagabundea por la avenida Corrientes hecho un eco, fuera de sí, pero al mismo tiempo adentro, rodeándose del tango de la ciudad de Buenos Aires, que únicamente alguien que haya caminado por la avenida Corrientes en soledad alguna vez pueda llegar a experimentar. En una cálida noche, así como en una noche de lluvia, o también una gélida noche de invierno, en las que es posible percibir en cualquiera de todas las expansiones y contracciones de la nostalgia entre las bocinas y el murmullo esquivando fotos viejas de Evita y el Che, o en los puestos de diarios, o esquivando niños sucios pidiendo limosnas a viejas mujeres empolvadas, tomando café del otro lado de las vidrieras, y en donde más adelante, parejas de las manos mirando distraídos las disquerías antiguas que aún permanecen, hacen que el tango sí se materialice en música verdadera y se filtre por el ir y venir de un apego tácito por cierto añejamiento tan imperceptible, pero tan amado en cada baldosa y en cada metro más recorrido por la ciudad, entre esas calles que parecieran poder apreciarte y no querer que las olvides, tal como se hace con un ser querido o la representación de uno mismo cuando piensa en la persona que fue y la que quiso ser, o en la persona que querría llegar a ser y es. Es por eso que ahora ese hombre parado en esa esquina entiende su pasado, no tan solo como algo real, sino más como un sueño. En este momento él lo considera como un eco y es consciente de que éste como tal es puramente una sucesión de hechos y vivencias reales que destinadas o por azar, cualquiera que sea la naturaleza de su procedencia, nacen como si su expresión fuese generada por cierta irrealidad en la concepción de su alma como un sueño. Él, que ciertamente en noches como esta se siente cansado de contemplar antes de dormir la repetición de un sueño perpetuo para volver a despertar cada día con la mente en blanco. No obstante, ahora parado en esa esquina de Buenos Aires, en este momento, no encuentra motivo para el insomnio con el que quiere evadir ese sueño que lo acecha cuando su espíritu no se encuentra inquieto en otra cosa, ya que el destino o el azar quisieron que fuera una noche como esta, la de un martes a las 4 de la madrugada, en que la ciudad luce casi desértica y es demasiado tarde para todo. Los bares ya están cerrados
Por las puertas de los teatros tan solo revuelan papeles arrugados mecidos por el viento, y las librerías y los cines cerraron ya hace mucho tiempo. A esta hora y en este día ciertamente es tarde para todo, y además se siente cansado de ciertas cosas. Quizás le hubiese sido más fácil quedarse recostado en espera a que el sueño se produzca mediante cualquier distracción, pero sabe que le hubiese sido imposible. Anteriormente ya tuvo muchas noches iguales a esta, en la que es tarde para todo y la soledad es inevitable, y únicamente resta vérselas con los ensueños reales del pasado, del futuro y del presente, a causa de la inquietud del alma que se eleva gravitando a otro plano de la vida, hacia momentos como sueños de su memoria que parecen un manojo de fotos viejas arrojado al piso que cae desordenado, y al recoger las fotos una por una son un destino hacia los sucesos que estamos destinados a recordar y la razón que nos impulsa a ello. Unos cuantos años atrás, su única solución hubiese sido buscar algún libro y permanecer recostado, método que por un tiempo parecía ser lo único que podía disipar un poco esas largas madrugadas que lo invocaban hacia otro lado existencial de sus pensamientos. Y ya desde una temprana edad, para ser más preciso, después de los 10 años de vida comenzó a adquirir esa costumbre. Así que mediante la lectura pudo escaparse por un tiempo hacia miles de paisajes diversos y voces silentes que le hablaban en la intimidad de su silencio, despojándolo al menos unas horas de la repetición incesante de un sueño que había tenido y que su presencia se imponía noche tras noche hasta quedar dormido. En los casos en los que podía conciliar el sueño, normalmente era un poco tolerable todo ese proceso reiterativo, pero en las noches en que esto no ocurría, las secuencias vistas una y otra vez se hacían tan profusas que se tornaban casi agobiantes. Inclusive llegaban hasta hacerle padecer un floreciente ardor que casi podía abrirle la piel como si fuera una cáscara y absorber toda su presencia interior hasta la visión de un sueño perpetuo, hasta la visión de su sueño perpetuo. De todas maneras, como resulta ser inexorable que ocurra, el tiempo pasa, y entre unas cuantas vivencias comunes y corrientes en la vida de una persona común y corriente, si es que esa idea puede considerarse posible, y luego de haber consumido una gran cantidad de libros, él creció. Y con el paso de los años, este hombre que en esa época pasada había alcanzado la juventud, se fue dando cuenta que la lectura ya no le era suficiente. Y a medida que iba adquiriendo independencia, cada vez que tenía oportunidad en las noches de insomnio, siempre prefería deambular por la ciudad y los confines de esta, primero en los bailes con los compañeros de la secundaria, entre la música estridente y la orgía sensorial de los primeros excesos de esa edad, pero con el tiempo, terminando sus estudios y consiguiendo sus primeros trabajos, logró establecerse a vivir solo en el centro de la ciudad. Y fue entonces que sus noches de insomnio se hicieron más asiduas, al mismo tiempo que las puertas de la ciudad realmente se le abrían ávidas de madrugadas. Por eso en esa época le era muy normal, unas horas después de pasada la medianoche, 2 o 3 veces por semana, vestirse bien para no dar aspecto a recién caído de la cama y salir a caminar como si su insomnio fuese un evento social, pero al que asistía solo, y en verdad así era. Había hasta llegado a tomarle el gusto a la soledad, prescindiendo de cualquier compañía conocida, y vistiéndose como para una ocasión especial, con su mejor ropa, sin tener pensado ir a ningún lugar en específico,
más bien dejando que la noche lo depositara cual náufrago de una marea invisible por la voluntad del destino y la casualidad de la ciudad en la noche. Así, conoció en horas perdidas el verdadero secreto de la transmutación sin lapsos de tiempo hacia las figuras aparentemente reales de la vida. Antros, balcones, carteles, avenidas, griteríos, charlas con desconocidos cual fantasmas en rincones, y árboles ardiendo tras los faroles en la cara negra del vestido de la noche, proclamando el éter virtual del alma del mundo, hasta el principio del cual había querido viajar no hace mucho tiempo, para encontrar la pura esencia que lo originaba, formando ésta la cosmovisión de concreto, magnífica y fantásticamente visual, y completamente arquitectónica, en una manifestación espeluznantemente asquerosa, eterna y esplendorosa, de esas calles a esas horas que lo fundían contra el latido de un cuerpo espiritual, pero animalmente en cada esquina, deformándose y soñándolo a él y a su rostro que alguna vez dejó tras un océano de ensueños, hasta esta hora en que era tarde para todo y donde ya no hay excusas, y que además él no parece diferenciarlas entre las causas que unen al alma con la visión sin filtro de su verdad nocturna. Por eso ahora se encuentra en esa esquina luego de haberse levantado de la cama, unas horas después de la medianoche, y tras haberse vestido y arreglado, y haber caminado sin saber a qué lugar, hasta llegar ahí, donde esporádicamente percibe como si hubiese alcanzado una encrucijada en su vida, pero mientras se debate entre que quizás sea el momento de regresar a su casa a estas horas perdidas, o caminar un poco más sin tener en claro hacia dónde, de improviso a unos pocos metros alguien le silba y seguidamente le dice: «Oiga, caballero», llamando su atención. Y ese hombre, que se detuvo brevemente en un lapso de reflexión en esa esquina tras haber caminado unas horas, torna su cabeza a un costado y a unos pocos metros, adentrándose en una de las calles que cortan con Avenida Corrientes, el semblante de un viejo vestido con un frac un poco arrugado y desalineado, le sonríe con una burda mueca, develando unos dientes amarillentos, probablemente impregnados de tabaco, y rodeados por una barba canosa no muy abundante, pero sí un poco desprolija. El viejo lleva puesto también una galera corta, que de repente se quita sosteniéndola con una mano, inclinando una cabeza completamente pelada, emitiendo un raro, aunque circunspecto saludo, y todo frente a una pequeña puerta negra que permanece cerrada, y que desde unos pocos metros apenas se puede leer sobre ella un pequeño cartel, al parecer escrito a mano, de todas formas con cierto cuidado estético en las curvas de su caligrafía, donde dice Le Monde Fantastique. Por los tamaños de ese cartel y de esa puerta, sería casi imposible distinguirlos individualmente, si es que no se los estuviese buscando. Sin ir más lejos, en cualquier otro momento del día en el que esas calles estén repletas de movimiento, y más aún en las noches en que las luces y las marquesinas los opacarían, definitivamente se tornarían completamente imperceptibles. «Veo que le interesa nuestra cartelera, por eso lo llamé», dice el viejo, con una voz un poco ronca que denota años de desgaste y quizás cierto asiduo conocimiento íntimo de algunos excesos. Y el hombre, parado en la esquina, saliendo de su letargo nocturno, de manera casi instintiva y como si hubiese dejado de ser un eco volviendo en sí repentinamente,
Lo mira luego de haber leído el cartel y le contesta: no tengo plata, gracias. Con una sonrisa casi cómplice, pretendiendo saber qué había detrás de esa puerta, y luego poniendo un semblante serio y de desinterés como quien no quiere ser perturbado y desea seguir su camino. No, caballero, responde con prisa el viejo, evitando que el hombre en la esquina prosiga. No me malentienda, acá no necesita plata, ni un peso. Esto es Le Monde Fantastique, pronuncia el viejo con un acento indefinible y continúa diciendo: esto es una casa del arte, del más fino de todo el mundo, del mejor de todo el mundo. Usted nunca vio algo como esto. Nuestras funciones son gratuitas. Acá no hay chicas ni cosas raras, exclama sin gritar, pero enérgicamente, hasta se podría decir con cierto orgullo, volviéndose a poner el sombrero y extendiendo sus dos palmas abiertas, gesticulando una sensación tácita de bienvenida. Entonces el hombre, que ya había detenido el ímpetu de sus pasos, oscila la cabeza hacia un costado y frunce la boca y la pera, fríamente, pero con empatía, no pudiendo evitar esbozar cierto interés repentino por lo que está escuchando. Y después de un breve silencio, al que el viejo en la puerta observa con cierto resplandor fugaz y una sonrisa en la comisura de la boca, el hombre contesta: no, gracias, mañana trabajo y además... Pero antes que pueda terminar, el viejo lo interrumpe: caballero, se nota que sabe lo que es el buen arte. Me doy cuenta de solo mirarlo. Acérquese, pase, pase. Acá está lo mejor de lo mejor. Una función como la de hoy no la va a ver en ningún otro lado. Usted, usted de esto sabe. Acá, acá hay arte. Usted es como yo. Usted sabe. Pase, pase que yo se lo garantizo. Mediante la conversación, y sin percatarse, ese hombre ya no es más el hombre parado en la esquina. Ya se encuentra frente a esa puerta negra con el cartel que dice Le Monde Fantastique, junto a un viejo vestido con un frac desalineado, que ya como si fuesen conocidos desde hace mucho tiempo, le apoya la mano sobre uno de sus hombros y con un tono cómplice y hasta casi fraternal, de esos que los borrachos suelen tener durante largas noches bebiendo, le dice, abriendo la puerta negra: pase, amigo. Usted, usted es de los que sabe. Y ni bien la abre, ese hombre que nunca antes la había notado, aunque miles de veces pasó por esa calle, se encuentra con una escalera bajando hasta un subsuelo, del que se percibe cierto resplandor y cierto murmullo no muy elevado, como de pequeña reunión. Y ya parado completamente en la entrada de la puerta, piensa, mientras escruta un segundo la cara del viejo que lo mira con la misma sonrisa demacrada de hace unos minutos atrás, y tratando también de escuchar un poco más el murmullo proveniente del subsuelo, como inspeccionando la situación, y durante un breve lapso de un acto reflejo de sus pensamientos, se diagrama a sí mismo, en la manera en que sólo uno se puede explicarse cosas a uno mismo, la abreviación de un protocolo a seguir, teniendo en cuenta que no es muy raro encontrar un lugar de esparcimiento en un subsuelo, que en el centro de Buenos Aires es muy común, y que aunque otras veces había escuchado sobre pequeñas estafillas con mujeres que invitan tragos y uno tiene que terminar pagando un precio muy elevado por un trago aguado previa charla con un proxeneta
queriendo armar una escena, que el viejo no mencionó nada al respecto, nada de chicas. Al contrario, él mencionó una función y le habló sobre la cartelera, aunque el hombre no hubiese visto ninguna. Y también piensa en ese segundo fugaz que el viejo se refirió a un espacio de arte. ¿Y qué tal si fuese una de esas reuniones de pseudo hippies en la que todos se conocen entre ellos y él llegara ahí como sapo de otro pozo a un momento incómodo de observaciones ajenas? Entonces, lo que tendría que hacer era, pero durante esas estratégicas vacilaciones y antes que pueda presentarse alguna más, el viejo lo mira fijamente clavando sus oscuros ojos desgastados que parecen tomar cierto vigor con cierta aura espejada desde el neón de la ciudad y le dice: «Pase, mi amigo, la función está a punto de comenzar». Y esas palabras y la manera en que se las dice bastan para disipar cualquier impulso por marcharse, y lo llevan ahora conduciéndolo, bajando por esas escaleras, aunque mira una vez más hacia atrás y un poco más arriba que él, la imagen del viejo emitiendo un gesto con los dedos índice y pulgar, cerrando un círculo, y con los otros 3 dedos restantes levantados, expresando una señal de aprobación y rara confianza sobre la situación, entre los últimos vestigios del neón de la ciudad, en la puerta entrecerrándose. Y terminando de bajar peldaño a peldaño, casi a tientas, los escalones ensombrecidos que terminan en sus extremos en las paredes de un pasillo angosto, de las que no se puede decir si son de color negro o la oscuridad no devela otra cosa más que eso. Entonces llega el último escalón, donde aparece una galería con unas cuantas mesas disgregadas en torno a un escenario. Aunque para súbito agrado y sorpresa de ese hombre, la galería no está muy iluminada. Tan solo unas lámparas antiguas con muy poca luz cuelgan en el techo. El lugar, al contrario de lo que hubiera podido imaginar por su entrada austera, es bastante amplio. Debe tener aproximadamente un poco menos de 10 metros de largo hacia el fondo, donde culmina en un escenario, y unos 6 o 7 de ancho. No se puede llegar a contar la cantidad de mesas, pero son unas cuantas, y están todas llenas, casi todas llenas. En estas no se puede distinguir bien a las personas que las ocupan, ya que la poca luz que ofrecen las lámparas del techo tan solo son acompañadas por un juego de velas colocadas sobre unos ornamentos pequeños y cerrados en las mesas. Esto hace que los rostros de las personas no sean muy distinguibles, y más aún porque la distancia de las mesas pareciera estar dispuesta para que así fuera. Por lo tanto, se genera un ambiente más de calma expectación, como la de un cine cuando las luces bajan y la película está por comenzar, a diferencia de la ruidosa atmósfera de un bar, aunque en las mesas se observan, entre las penumbras, vasos con bebidas, y también a la derecha de la puerta que da paso a la escalera en la entrada de esa especie de galería subterránea. Una barra en el vértice de la esquina ocupa unos metros de ambas paredes que la componen, y en ellas una gran cantidad de botellas se exhiben colgadas en repisas embutidas en cada pared. El diseño de la barra no tiene ningún estilo en particular, pero sí es definitivamente antiguo.
El material del que está hecho, inclusive casi a oscuras, denota una madera sólida y rústica, sosteniendo un mármol grueso que hace de superficie para la barra, que permanece vacía como si nadie la tendiera del otro lado de esta. No posee sillas tampoco para que alguien se siente, al contrario de lo habitual en la mayoría de los lugares. Únicamente se pueden avisorar unas cuantas copas sobre bandejas de madera y nada más. Pero de improviso, alguien que no había notado durante su recorrido visual le dice al hombre todavía parado a la entrada de la galería: «Bienvenido, señor. ¿Lo acompaño a su mesa?» Es una camarera de estatura baja, pero muy agradable a la vista. Viste con una camisa sin mangas que aparenta ser de seda o alguna tela brillosa y un pantalón del mismo color y material. «Acompáñeme, por favor», vuelve a repetir con una bella sonrisa. Y el hombre, un poco desorientado, sin saber cómo actuar, tan solo atina a responder: «No tengo reservación. El hombre de arriba me dijo...». Y antes que terminase, cordialmente y con mucha gracia, la camarera lo interrumpe: «Aquí no le hace falta. Acompáñeme, por favor, señor». Entonces el hombre se dispone a seguirla, casi sintiéndose obligado, caminando unos metros entre las mesas, y mientras lo hace no se siente observado o incómodo, como pensó que iba a hacerlo. Al contrario, se siente extrañadamente libre de poder mirar hacia las mesas, ya que tan solo se distinguen contornos en las penumbras. Por lo tanto, sabe que de la misma manera así se ve él para los demás, así que observa cuanto quiere, mientras sigue de cerca también el color fucsia de la ropa de la camarera, que delinea un cuerpo agradable al igual que su cara. Al mismo tiempo que nota, agudizando un poco más su recorrida ocular, que las paredes del lugar, más allá de la poca iluminación, definitivamente son de color rojo, y termina confirmándolo por completo cuando ya la camarera lo acerca a una mesa junto a la pared, en la que bien podrían caber 2 o 3 personas más, como las hay ocupando algunas de las otras mesas, pero que también no son tan amplias para evidenciar a grandes rasgos la falta de compañía para una persona sola, como por igual el hombre puede observar en algunas mesas más, fumando o dándole sorbos a las copas, junto a las velas, a otras sombras solitarias similares a él. «Tome asiento, que la función ya casi comienza», le dice la camarera, y el hombre lo hace notando las cortinas negras del escenario, con grandes dibujos de ramas, muy bien diseñadas, albergando florecimientos con pétalos de rosas, y distrayéndolo de su observación, la camarera le dice: «Parecen flores de loto, aunque no puedan crecer en un árbol. Enseguida le traigo su vino». Pero ruborizado por la notoria belleza de la camarera, que ahora se hace evidente, ya que ella está a una distancia cercana y perfecta para que la exigua luminosidad de las lámparas del lugar y las luces de las velas la muestren a detalle, con cierta alma de fuego en su piel, que exalta el color violeta de la pintura de sus labios y deja notar el rodete con el que tiene atado su cabello. Y también ruborizado porque desconoce cuánto tiene que pagar por ese vino que él no había ordenado y además, dado a lo diferente de su expectativa sobre el lugar que se encontró con el lugar que se imaginaba, supone costoso. No obstante, antes de que pueda decir «no, gracias, para mí solo agua», a manera de pretexto improvisado, la camarera se le adelanta como si supiera sus pensamientos
y con un servilismo agraciado y delicado le dice al compás de una sonrisa placentera: «Su vino aquí es gratis, señor. Enseguida se lo traigo». A lo que el hombre responde sintiendo una grata tranquilidad y comodidad con ese sitio, más que nada por la delicadeza con que esa mujer se expresa: «Gracias, nunca estuve en este lugar». «No se preocupe, ya se va a sentir como si hubiese estado siempre». Y la camarera se marcha entonces entre las mesas, y ahora que está sentado, cómodo y sobre todo gratamente sorprendido, comienza a reflexionar mientras escruta un poco más el lugar, encontrándose pequeños detalles de los que no se había percatado antes. Se da cuenta que empotrada en su pared, un poco más arriba de su cabeza, hay una pecera bastante amplia, con hermosos peces de colores y bellos adornos diminutos de flores submarinas en su interior. Y a unos pocos metros sobre la misma pared, unos cuadros, unos muy cerca de otros, de los que no se puede observar bien, pero a grandes rasgos se basan sobre personas antiguas, casi mitológicas, vestidas con túnicas y facciones un poco caricaturescas, pero con posturas y gesticulaciones ceremoniales. También se percata de algunas vestimentas del mismo color que el de su camarera, yendo y viniendo desde y hacia una puerta al lado de la barra. Y en el mismo interín, afinando el oído, intenta penetrar en alguna conversación sin tener éxito, porque tan solo reina un murmullo colectivo imposible de interpretar. Entonces piensa que en ese sitio al menos debe haber unas 70 personas, aunque él jamás había escuchado nombrar el lugar. Siquiera podía establecer en su mente alguna alusión de cualquier tipo sobre este, y sinceramente jamás hubiera notado la puerta, tan poco llamativa, de la calle, así como tampoco jamás hubiese imaginado un despliegue y de esta índole a esta hora de la madrugada, un día martes. Pero súbitamente le resta importancia a todo esto. Es más, se siente a gusto sabiendo que la ciudad tiene algunas gratas sorpresas todavía. Volviendo mientras tanto su atención sobre el telón del escenario, sobre el cual siente una curiosidad que se acrecenta. «Aquí está su vino, señor», lo interrumpe diciendo la camarera, con una copa en una bandeja de madera y una botella bastante grande de lo que inequívocamente es vino tinto. Y el hombre, sonriente y ya tan a gusto que hasta siente una especie de confianza, le pregunta a la camarera: «¿Sos de acá?». «Digo, porque decís aquí y no acá, como los argentinos». A lo que la camarera contesta, con la hermosa tonalidad violeta del color de la pintura de sus labios, moviéndose en sus palabras que tan perfectamente combinaban con cierto ensombrecimiento en su piel: «Ahora soy de aquí, de tu ciudad. Disfruta tu vino». Y al mismo instante que la camarera le dice esas palabras, el murmullo general del ambiente es interrumpido por la música de algún tipo de flauta emitiendo una melodía lenta y casi fúnebre. Así es que la mirada del hombre pasa repentinamente de la hermosa sonrisa de la camarera y el fugaz soslayo de cómo ésta se aleja para no interrumpir la función, a la separación repentina del telón abriéndose.
De repente un escenario completamente negro en toda su escenografía. De repente, en un escenario completamente negro en toda su escenografía, solo se puede ver un personaje masculino, ataviado con túnicas largas, con mangas exageradas que le cuelgan de sus brazos, y también una amplia tela finamente acabada en su rostro, con bordados brillosos, finamente acabada en su torso, con bordados brillosos, llegando a cubrir sus dos piernas hasta abajo, en una sola envoltura de un color gris claro y casi brillante que compone la tonalidad de la vestimenta del personaje. Este tiene la piel de su cara y sus brazos, cuando la tela se mueve y deja observarlo, un perfectamente logrado maquillaje blanco que lo hace parecer casi espectral. Y al ritmo de la misma cadencia lenta, pausada y tétrica de esa flauta que sigue emitiendo esa melodía casi sepulcral, el hombre del escenario comienza a recitar solemnemente iluminado gradualmente por una luz que genera un ambiente de resplandor lunar en el escenario. Voz de la noche, belleza moribunda de los ríos y montañas me sueñan, bestias en el viento, pieles de praderas tatuadas en los hombres. Y mientras el personaje, como un espectro, recita esas palabras mediante una melodía gutural y grave desde su garganta, la melodía de la flauta se empieza a hacer más vertiginosa, y al compás de esta, durante unos cuantos minutos, el personaje desarrolla una danza de movimientos cortantes y dislocados. Seguidamente a su lado se iluminan como salidas de la nada unas cuantas mujeres completamente desnudas, maquilladas de blanco en la totalidad de su piel, con una perfección que parece que fuera su verdadero color. Y en un primer momento se mecen y se tornan en siluetas de movimientos extraños, hasta que de un momento a otro comienzan a correr de un extremo hacia el contrario del escenario, durante el vértigo de la sinfonía de la flauta, a la que ahora se le suman un acompañamiento alterado de melodías de violín y unos instrumentos de resonancia misteriosos de cuerdas, mientras el personaje central, todavía recitando en una armonía, como distinguiendo formas en el aire con sus movimientos, prosigue: se ha visto la flor extraña, comida es, bebida es sangre reina, los bosques y el mar tienen ojos, los bosques y el mar duermen amándola. Ahora, unos personajes vestidos como si fueran cuervos con alas hechas de plumas negras en sus brazos y con sus viriles cuerpos también desnudos y maquillados de negro, irrumpen en la escena y comienzan a correr a esas pálidas mujeres por todo el escenario, y cuando las alcanzan algunas son tiradas al suelo y allí los cuervos les abren las piernas con sus alas y se posan sobre ellas, poseyéndolas, figurando penetrarlas desenfrenadamente, y también a otras de esas mujeres, siendo alcanzadas, las besan sin delicadeza y recorren sus cuellos con sus lenguas. Estos mismos hombres personificando cuervos, con una especie de corona conformada por plumas negras, de la que sobresale un diminuto pico amarillo sobre sus cabezas, arriba de sus caras pintadas de negro, y que con las plumas de sus brazos enlazan a esas mujeres paradas y a las otras tiradas en el piso retorciéndose de desesperación.
En algunos de los actores masculinos se pueden distinguir el miembro erecto a simple vista, aunque en los movimientos desde el escenario hasta las mesas no se pueda afirmar si realmente penetran a sus presas, aunque al parecer es muy probable. Mientras el personaje principal sigue con su canto gutural. Ojo de cristal, noche negra, los hijos míos me devoran. Ni bien terminada esta oración, la música frenética se contrae en una pausa y los instrumentos, todos al mismo compás, vuelven a desplegar una parsimoniosa pieza casi terrorífica, y los cuervos se marchan agraciadamente con violentos movimientos, dejando tendidas a todas esas pálidas mujeres desnudas alrededor del personaje ataviado con vestiduras grises y maquillaje blanco en su piel, incluso en su cabeza que está completamente rasurada. Y observando a todas esas mujeres tendidas, éste levanta la cara hacia las alturas primero y después vuelve a fijarla nuevamente, luego hacia el público, comenzando a entonar una melodía completamente gutural, tan solo de sonidos y sin palabras, y con la misma cadencia de la música de los instrumentos, y con ciertas poses extrañas y pausadas, va recorriendo el escenario hasta cada lugar donde yace cada mujer tirada. Durante ese lapso, la escenografía trasera, que permanecía negra, comprendiendo todo el espectro visual de la obra, comienza a sucederse, en ella comienzan a sucederse imágenes sin coherencia ni contexto, debido a que obviamente es una pantalla que abarca todo lo ancho y lo alto del escenario detrás de los personajes. La música no cesa, siempre compuesta por una fúnebre flauta, un violín y unas extrañas resonancias de cuerdas, a veces más aceleradas u otras más lentas hasta casi detenerse, cuando la luz de la escena se apaga por completo. Después que el personaje central detuvo su desplazamiento sobre una mujer tendida en el suelo, en particular, la más próxima a la perspectiva de la audiencia, pero aún sin luz en la escena, la pantalla de la escenografía sigue emitiendo imágenes incoherentes de muestras microscópicas de semen y escenas edilicias en blanco y negro de edificios antiguos y florecimientos de plantas en cámara acelerada a muy corta distancia, y muchas otras imágenes más que por momento parecen fuera de foco para que el hombre sentado en la mesa que completamente absorto, para el hombre sentado en la mesa completamente absorto y no creyendo lo que está viendo. Este quiere dar un trago más de vino, dándose cuenta que su botella está vacía, al igual que su copa. También se percata despabilándose de la abstracción de la obra, de la cantidad aproximada de tiempo que había transcurrido, ya que entre cada despliegue escénico que había observado, pasaron por lo menos unos 20 minutos entre danza y música. Y sin darse cuenta, se había bebido todo ese vino que empezaba a tornar sus percepciones distintas, tenuemente abrumadas por un placentero estupor, en el que irrumpe el rostro de la camarera frente a la pantalla que difusamente continúa emitiendo escenas extrañas. ¿Disfrutaste el vino?, le dice retirando la botella vacía con una mano y con la otra dejando una nueva. Pero el hombre sentado tan solo puede emitir un breve balbuceo sin saber si es debido a la causa del efecto del vino
o a la confusión perceptiva de la obra, o porque en ese instante nota que la camarera había deshecho su rodete, dejando suelta una voluptuosa melena enrulada y larga hasta los hombros, y también, sin poder distinguir si es por los brillos de la pantalla que la piel de su cara parece igual de blanca que la de las actrices maquilladas de la obra, y que hace resaltar el color exótico de sus labios, que revelan en una última sonrisa unos dientes perfectamente perlados, que de tanto estarlo parecen adquirir filo, haciendo que el hombre sienta como lo recorre un gélido escalofrío ante esa sonrisa que parece pertenecer a una voluntad sobrenatural, con intereses propios, lascivos y ocultos. Y con una última extraña sonrisa de dominio esotérico, la camarera le dice al hombre, aunque parece que lo hace sin mover sus labios y tan solo con una funesta expresión en su cara inmóvil, que le parece hablar únicamente con los pensamientos: disfrutas tu vino, ¿no? ¿Me amas? Pero de un segundo a otro su cara desaparece, y de repente, apagándose la pantalla y la música, vuelve la luz sobre el escenario ante el hombre sentado y ahora perplejo. Entonces reaparece el hombre con vestiduras grises, permaneciendo en el mismo lugar junto a la única mujer tirada en el suelo que queda en la escena. En la sala ahora no se escucha siquiera el rumor en absoluto, siquiera un rumor en absoluto. La escena tampoco contiene música alguna, y hasta se pueden distinguir los deslizamientos de los ropajes del protagonista en el aire, que empieza a bailar moviendo sus brazos de una manera muy delicada y hasta casi femenina, parado junto a esa mujer que parecía desvanecida. Pero cuando el hombre comienza a emitir la misma melodía gutural, sin embargo ahora un poco más fina y armoniosa, la mujer desnuda en el suelo se restablece de pie con gracia, como si sus extremidades levitasen, comenzando a interpretar unos movimientos dislocados, enérgicos en el primer impulso, pero con perfección ejecutados hasta una quietud repentina y equilibrada, finalizando en figuras y poses de extremada belleza, destacando la arquitectura de su anatomía en una manera exquisita, y todo al compás de unos movimientos similares, pero un poco más breves, por parte del protagonista, que parece hacer de ornamento para la danza de la mujer. Y desde un extremo, una luz de reflector se enciende en el escenario y desencadena la visión de una especie de larga tela que solo deja ver las piernas de 4 actores encorvados a forma de una bestia alargada, con una cabeza parecida a un tigre, que empieza a envolver una y otra vez a los 2 protagonistas danzantes en el centro de la escena. Y tal vez por el efecto del vino, el cual en ningún momento dejó de consumir durante el transcurso de la función, el hombre se siente avasalladoramente atraído por ese desplazamiento en el escenario, en los que la larga bestia, la mujer y el hombre, vestido con tonalidades que lo hacían semejante a la luz de la luna, se unen. Pero ahora algo extraño ocurre. Se da cuenta que parece como si el protagonista pudiera observarle el rostro, aunque fuera completamente imposible, dado que su cara tan solo podría ser una silueta completamente ensombrecida y sin facciones. Sorprendentemente, el actor continúa con el baile entre la mujer y la bestia, y realmente parece haber fijado sus ojos en los ojos del que en la mesa lo miraba, penetrando cualquier sombra, y la potencia con que lo hace es tan fuerte
que casi sus dos pares de ojos parecen estar frente a frente, separados tan solo por centímetros. Y entre unos pocos movimientos más de baile, parece de repente entrecerrar con ímpetu su mirada, queriendo penetrar aún más en el rostro en sombras del hombre en la mesa, y con esa misma mirada hace un trayecto hacia su cintura, donde entre su ropaje cuelga una daga medianamente larga, calzada en una funda oscura, y sacándola blande su hoja oblicua en el aire, volviendo a buscar con la mirada la vista del hombre en la mesa, y mientras continúa emitiendo una frágil melodía que preludia cierta expectante preparación, con toda la audiencia en silencio entre los oscilamientos de la larga tela roja que conforma el cuerpo de la bestia, envolviendo la escena como un reptil enroscándose y dando giros, y entre el ínfimo silbido de aire que emiten los cuerpos envueltos de los protagonistas que danzan en su interior, de repente, de un movimiento súbito pero preciso y perfectamente apreciable para la audiencia, como si supiera su ubicación exacta sin siquiera verlo, el protagonista clava la daga en el vientre completamente blanco de la mujer, que emite un desgarrador grito, al mismo momento que el actor también lo hace, pero éste como la materialización melódica de un accionar certero y poderoso. Posteriormente la mujer cae pesadamente y con gran realismo en el piso del escenario, y en un último acto, aún manteniendo con una firmeza aterradora, sin vacilación su mirada contra la del otro hombre, como si fueran las dos una sola, pasa la brillante hoja de un resplandor fugaz y preciso por su garganta, abriéndola, emitiendo una mueca descolocada con los párpados y la boca desencajadamente abiertas. Al momento que suelta con una mano la daga y con la otra sostiene su cuello completamente empapado y goteando, para luego de trastabillar un poco hacia atrás, caer de espaldas en un golpe seco al suelo, mientras la bestia, que aún gira en círculos, lo hace unas veces más en completo silencio y con movimientos demasiados extraños para ser reales, hasta que la luz del escenario completamente se desvanece y el telón se cierra otra vez por los bellos florecimientos de esos pétalos rosados. El hombre de la mesa, agarrando su copa, siente como sus manos tiemblan, queriendo dar un trago, pero su copa está vacía. De pronto nota que su mano está pálida y suelta la copa, que rueda un instante por la mesa y luego estalla en el suelo con ese típico sonido a vidrio roto. Exaltado, se fija entonces también en su otra mano, que por igual está completamente pálida, y aún más que pálida, blanca. Entonces se arremanga las mangas de su camisa para, horrorizado, ver cómo toda la piel de sus brazos tienen esa fúnebre tonalidad, y frota sus ojos tocándose la cara nerviosamente, y mira hacia atrás y hacia los costados, pero tan solo hay unas mesas vacías derroídas en un ambiente con olor a humedad y goteras, meramente iluminado con un suave resplandor lunar, que apenas llega desde la bajada de la escalera, y mira al escenario otra vez, y apenas puede ver un trapo viejo, todo roto, colgando delante de una oscura profundidad. Entonces se le eriza todo el cuerpo, paralizándolo por completo,
y por un breve momento la imagen de la camarera le pasa en un flash por su mente, y también revive el susurro diciéndole que disfrutes tu vino, pero sin mover la boca cuando lo hace. De inmediato, el hombre pega un grito aterrorizado y echa a correr levantándose de una silla y una mesa casi desvencijadas, y sigue corriendo hasta las escaleras en las que en su parte superior un rectángulo se agita evidenciando las luces de neón desde su otro extremo. Pero de repente la puerta se cierra sola, dando un sonido sólido y hermético, albergando en su interior la respiración casi como sollozos, casi como palabras nunca dichas de aquel hombre que conoció Le Monde Fantastique en una noche de insomnio. Afuera, la madrugada continúa como un eco, sosteniendo la procesión de la última exclamación antes que el nuevo día comience en los espíritus inquietos que quizás se encuentran en la liberación, donde el viejo que viste con un frac desalineado va murmurando un antiguo tango casi en voz baja, alejado hace tiempo y muchas calles de la pequeña puerta negra de Le Monde Fantastique, y antes de desaparecer con el eco de sus pasos en alguna esquina de Buenos Aires, se dice a sí mismo: buen muchacho, se parece a mí, con esa voz un poco ronca que al parecer alguna vez tuvo cierto íntimo conocimiento de ciertos excesos, y con la fraternidad con que a veces, y lo hace con la fraternidad con que a veces lo hacen los borrachos después de una noche entera bebiendo y contando una historia de algún encuentro casual destinado a suceder en las madrugadas de insomnio.